Hola amigos de Café y Oración, muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Hoy lunes 17 de octubre estamos en el programa Dedito, devocional diario para todos. En el día de hoy, según la guía de lectura que estamos compartiendo y que estamos escudriñando, pero que cada uno en privado estudia, medita, procesa, el día de hoy, de acuerdo a esa guía de lectura que tenemos en el grupo público en Facebook, Café y Oración, que es la guía que está en la Biblia de papel impresa, porque en la digital no está, versión Biblia de las Américas, ahí está esta guía de oración, de, 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 de lectura de la Biblia y de oración y de meditación. Hoy lunes 17 de octubre corresponde Isaías 50, Isaías 51, Isaías 52, son tres capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo en el Nuevo Testamento que corresponde a primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 5. Insistimos, este no es un programa de iglesia como tal, es un programa de movimiento de cuerpo. Queremos que los amigos católicos, carismáticos, evangélicos, de todas las denominaciones, y tampoco es un programa teológico ni académico, queremos que cada uno profundice en su relación con Dios en lo privado. Aquí no estamos hablando de la pareja, ni de la iglesia en casa, ni de la iglesia local, ni de la iglesia ciudad, ni de la iglesia país, ni de la iglesia web. Estamos hablando de que cada uno se motive a escudriñar la palabra. Y si lo puede hacer en diferentes versiones, pues gloria a Dios. Si lo puede hacer en diferentes idiomas, pues gloria a Dios. La palabra no vuelve al vacía, la palabra se encarga de cumplir con los propósitos para el cual fue soltada. En el día de hoy tenemos la oportunidad, estamos con una invitada especial desde Córdoba, Argentina, Evangelina Fichetti. Hola Evangelina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, William? Gracias por la invitación. Contenta de estar en este espacio para compartir vivencias y palabra de Dios. Qué bueno, veo en el fondo una imagen del continente, del planeta, un mapa global. Así eh, es. un mapa global. ¿Tiene algún significado? Este diseño lo recibí en pandemia, un día orando a Dios. Abajo están las palabras gracia y fe, que es lo que entendí en el tiempo de pandemia para nosotros como cuerpo y para el mundo, ¿no? Eh, el sostenernos en su gracia y en la fe, en el tiempo difícil que vivimos, así que pedí a un artesano que lo pueda plasmar. Ah, qué bonito. Bueno, Evangelina, hoy estamos presentándote en este programa de Dedito. Eh, Siéntate libre de compartir lo que quieras con el auditorio de Dedito. Este programa lo están escuchando el día de hoy lunes y en el transcurso de la siguiente semana, por lo menos 1000 personas en los diferentes medios que traemos en el movimiento Café y Oración. Lo que quieras contar, dónde estás ubicada, etcétera, cosas de tipo personal, qué haces, a qué te dedicas, bueno, lo que tú quieras contar. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Contarles que, bueno, como decía William, mi nombre es Evangelina Fisetti, vivo en Córdoba, Argentina, es la ciudad, en realidad la provincia del centro del país, muchos le llaman el corazón del país a Córdoba. em, Se caracteriza por tener muchas universidades conocidas. Y bueno, yo radico en esta provincia desde que nací, estoy casada, tengo 3 hijos ya adolescentes de 19, 16 y 15 años. Y bueno, soy de profesión psicopedagoga, me dedico a todo lo que es el trabajo con familias desde hace muchos años, 22 años, pero sobre todo en realidad soy hija de Dios, todos los demás son funciones simples y en roles que ejerzo aquí en este plano natural, pero me define el ser hija de Dios en primera instancia. Contarles que a nivel ministerial con mi esposo somos pastores de una congregación, Mm, eh, somos parte de un cuerpo pastoral en realidad, de una congregación aquí en Córdoba, Argentina, que
tenemos como principal llamado la sanidad no solo de las personas, sino de las naciones y de la iglesia, ¿sí? El llamado a la sanidad a través de la formación del carácter, el carácter ministerial, el carácter para que sea apto para, para el llamado y la vocación que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, contarles de que desde este lugar eh, el Señor me ha permitido plasmar desde lo profesional y lo ministerial un llamado que es a trabajar con los padres, con quien son padres o están criando hijos entre 0 y 20 años. Vamos adelante, Instituto ABA, que en realidad el nombre es instituto porque necesitamos ponerle un nombre, pero en realidad ABA es un mensaje que Dios nos ha convocado a llevar principalmente a los padres de la Iglesia de Cristo, porque entendemos que el sustento es esta palabra que se promete en la Escritura de que volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, desde hace muchos años con mi esposo entendimos eh, no solo por la experiencia de vida que tuvimos como papás nosotros, sino también desde lo que yo vi en lo profesional, y Dios armó en esto un camino para llevar estrategias y herramientas para promover que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos a través de sus conductas, su impartición, y el de los hijos, por ende, hacia los padres, entendiendo esto como parte de la preparación de su iglesia para para esperarlo para su venida, ¿no? Este es nuestro rema. Y desde aquí trabajamos en lo ministerial y en lo profesional también. Así que bueno, esto nos llevó no solamente en lo que estudiamos, porque él además de dedicarse a lo pastoral es coach ontológico, sino que somos padres y por nuestras vivencias, nuestras experiencias, tiempos en los que quizás nos sentimos muy solos, empatizamos con padres que están criando y queremos ayudarles en tiempos de crianza, ¿no? Y bueno, estamos trabajando desde ese lugar. Evangelina, sabe que para contarte algo de mi testimonio, me trasladaste con tu testimonio de lo que hacen al año 2005, 2006, 2007. En el año 2005, 2006, 2007, con mi esposa y con mis tres hijos, que ahorita ya son eh, jóvenes mayores, pues no jóvenes mayores, no, bueno, no sé, mayores de edad. Ya los tres son mayores de edad, el menor tiene 20. eh, Me hizo recordar antes justamente de con mi esposa empezar el ministerio en el 2008 en Medellín, Colombia. En esos 3 años estuvimos en Bogotá en una congregación como la que tú me estás casi planteando, casi que Pastor William Chávez, la pastora Luz Helena, enfocados en el carácter, psicopedagogos, él, eh, ella muy metida en lo profético. eh, qué interesante porque con mi esposa nos reímos porque fueron 3 años de trabajar el carácter. Y nosotros, Wow. pues, porque ese era el carácter, el carácter, el carácter, porque ya ves que el don es un regalo, el ministerio es un regalo, es una vestidura, es una impartición, pero es que el carácter tú lo tienes que trabajar dentro de ti. Y nosotros nos hemos Así es. encontrado en todos estos movimientos de reforma, mucha gente con ministerios, con dones especiales, pero sin carácter. Y hemos sufrido eso, y la iglesia sufre mucho cuando hay ministerios con mucha unción, pero sin carácter. Exacto. Entonces, con mi esposa nos reímos porque decimos, oye, tan mal estábamos que el Señor nos tuvo 3 años en una congregación trabajando el carácter en nosotros. Claro, en ese tiempo fuimos procesados de una manera especial porque nuestro hijo menor estaba saliendo o en el proceso de una enfermedad de cáncer. Wow. Eh, Fuimos procesados. Yo había sido nombrado para una multinacional que trabajaba vicepresidente en Europa, salarios, ponle 30.000 euros, y me tengo que quedar en Bogotá simplemente porque no puedo acceder a esa oportunidad laboral en Francia para manejar en esta empresa donde estaba, y tenerme que quedar en Bogotá, Colombia, porque mi hijo estaba sufriendo cáncer, ¿no? Entonces, el Señor aprovechó ese tiempo para enseñarnos cosas, para procesarnos cosas y para luego, 3 años después, pues
hablar claramente Tremendo. de que era el tiempo en que nosotros estuviéramos en el ministerio de tiempo completo. Entonces me hiciste viajar, no es decir, Wow. me hiciste viajar a esa época de proceso, ¿no? Donde el Señor trató con nosotros todas las áreas de sanidad, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad relacional, sanidad económica, como una sanidad integral, ¿no? Y aprendimos en ese tema mucho antes, aprendimos el tema de lo que es el limpio de pecado, de iniquidad, de Ujú. rebelión, de maldad, de prevaricaciones, de transgresiones. O sea, antes de que se hiciera popular el tema de la iniquidad, nosotros ya estábamos muy antiguos en eso, de meternos en el tema de la adoración, en el tema de en el tema de lo profético. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito, Evangelina, lo que Sí, están haciendo. Qué y importante. si me permitís ampliar un poquito esto del carácter, porque por ahí uno lo habla y quienes escuchan, la audiencia interpreta quizás que la palabra carácter es lo que la psicología entiende por carácter, que en realidad entiende la forma de ser de cada uno, el tallado de cómo uno se gesta y se forma en el ámbito familiar. Pero en realidad no hablamos de ese carácter, o al menos yo, ¿no? Entendemos en la visión que estamos, de la cual formo parte. Nosotros no somos pastores principales de la congregación, sino pastores del equipo pastoral. Eh, la visión que tenemos como casa es formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Y qué tremendo esto que decías, William, que estuviste 3 años porque en realidad hasta Cristo, como dice la Escritura, vino a aprender obediencia. Y uno de los pilares del carácter de Cristo en nosotros es la obediencia, y yo diría tres, ¿no? La obediencia, la humildad, la sujeción es lo que nos hace aptos para que el Señor pueda derramar, para que los dones se manifiesten y como vos decías, haya un carácter aprobado y el peso de gloria que implica el ejercer los dones que Él nos regaló, no rompan a nuestro interior, que es nuestra vasija, ¿no? Entonces entendemos eso y bueno, para eso pasamos por un proceso de sanidad, como vos decís, integral, cuerpo, alma, espíritu, ¿no? En donde se plasma también en lo que después ministramos al cuerpo de Cristo, ¿no? Porque somos uno y no dejamos de serlo en ningún momento. Todo lo que nosotros hacemos en privado o somos en privado impacta en la congregación y en la nación también, ¿no? Lo podemos incluso ver en la vida de David, ¿no? Cómo su pecado impactó aún a nivel nación, lo que él hacía en privado, ¿no? En su privacidad. Eso simplemente quería agregar en cuanto a carácter. Sí, qué bonito esto, ¿no? Y qué bonito que hayan estos ministerios que fortalecen el cuerpo. A veces, pues bueno, la historia ya lo ha demostrado, movimientos de mucha unción pero sin carácter, eso, eso llega al momento donde van a haber problemas, van a haber fisuras. Bueno, Sí, hay consecuencias negativas cuando no se forja ese carácter, ¿no? Ese temple, esa templanza, ¿no? Para esa templanza. Pero qué bonito que, pues, gracias por compartirnos esos detalles, Evangelina, pastora. eh, gracias, trabajando desde el ministerio pastoral y desde la psicopedagogía, así es, porque lo que hacemos inclusive debe ser de buen testimonio hasta con los que no son creyentes, eh, pero, así que, es, pero nosotros les llamamos precreyentes, porque erradicamos el término de llamarles los perdidos, los no salvos, entonces les llamamos precreyentes, con el, pensando, cuando decimos precreyentes, en que han de ser salvos en este tiempo, y muchas veces eh, no son, hay lazos o hay trampas o hay motivos de que no se acerquen al Señor por el formato religión, por la gente que ha tenido unción pero ha estado sin carácter. Pues que Dios bendiga rica y abundantemente lo que hacen allá en Córdoba, Argentina, que mm, seguramente afecta amén. la congregación local, afecta la ciudad y también la nación. Pues muchas bendiciones y muchos saludos para tu esposo y para los demás miembros del equipo pastoral de la iglesia allí en Córdoba, Argentina. Bueno, Bien. Evangelina, pues cuéntame de estos
esto es por casualidad los pasajes asignados. A veces me dicen, no, óyeme, ¿por qué me pusiste este pasaje? No, no, es la fecha el que Lo le que toca. correspondió, lo que toca de acuerdo a la programación. Hoy estamos estudiando lunes 17 de octubre, pues ya gracias por tu generosidad, el auditorio te conoce y pues bueno, eh, al final pues nos dices dónde te pueden encontrar. Bueno, al final, antes de despedirnos, nos dices si hay amigos en Córdoba que no se congregan en ninguna parte y cómo pueden contactarte, cómo pueden o acceder a los productos educativos que tienen allá en Córdoba. ¿Cómo Algo no? como pareciera como de publicidad, pero realmente es de conexión, ¿no? De conexión Exacto. ¿qué te llamó la atención, lo relevante, lo que quieras compartir, los de Isaías 50, 51, 52 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5? A veces es Así es, difícil en tan corto tiempo hablar de todo y profundizar lo que te llamó la atención, así como es. quieras compartirlo. La verdad que primero me parece tremendo y me quedé pensando, yo siempre sigo estos planes anuales de lectura de la escritura, y digo escritura porque entiendo que la palabra de Dios no solo es lo que quedó escrito, sino que Él sigue hablando y nos sigue hablando a través del Espíritu de Dios. Por eso me refiero a la escritura como la palabra de Dios escrita, ¿no? Pero la palabra de Dios es mucho más amplia y es viva. ¿Y por qué digo esto? Porque entiendo desde mi convicción y desde lo que entendemos como visión de la casa de la cual formo parte, de que nada es casualidad, de que todo está diseñado por Dios y que todo tiene un porqué, tiene un para qué, y aún no sé cómo hacen los planes de estudio de la Biblia, ¿no? Pero realmente encuentro total coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, yo quizás haría un solo apartado porque entiendo de que tiene que ver con un solo mensaje. Y es impactante cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, las semejanzas que encontramos y las cuestiones de lectura profética. Cuando yo hablo de lo profético, hablo de leer en el cielo, en la tierra, lo que en el cielo ya está dibujado, ¿no? Y ya está escrito. A eso me refiero con lo profético. No me refiero a lo místico, no me refiero a lo que no es tangible, sino que es totalmente práctico y pragmático. Y en esto podía ver estos 3 capítulos de Isaías y el versículo y el capítulo de Tesalonicenses con esta coherencia, ¿no? Lo que yo puedo ver es que en el capítulo 50 se habla de el confiar en el Señor sobre todas las cosas, hablan de presentar a un Dios poderoso, siempre siguiendo la línea de llevarlo al pueblo de Dios, a mirarlo por sobre otros dioses, ¿no? Sobre todo me impactó el temor al hombre, ¿no? El no temer al hombre que se sigue relatando en el capítulo 51. Y cuando hablamos de confiar en el Señor en el capítulo 50, bueno, voy a hacer un esquema general y luego algunas particularidades. Eh, Se habla de una promesa de salvación y de redención a Sion, que entiendo que es su iglesia, ¿no? Más allá de ser la ciudad de Dios y todo lo que encontramos en la Escritura, habla de una promesa al pueblo de Dios, a quienes Él reunió, que primero fue su pueblo Israel, y luego por la salvación y mediante la gracia de Cristo fuimos nosotros adoptados por el Espíritu de Abba Padre a ser parte de este pueblo, a ser su iglesia. Y él habla de una promesa, capítulo 50 habla de una promesa de salvación, capítulo 51 habla de una restauración de Sión, perdón, en el 52 y en el 51 habla de este proceso, ¿no? Salvífico en donde muchas veces el pueblo se encontró tentado a tener temor del hombre mucho más que de Dios, ¿no? Y cuando hablamos de temor del hombre, hablamos aún en lo concreto, en lo que hoy nos pasa con a veces por temor al rechazo, por temor al que dirán, por temor a lo que nosotros piensen, no ser carta abierta, no llevar un mensaje de radicalidad, de decir nosotros somos hijos de la luz y no consensuamos con cuestiones que no tienen que ver con la luz, en la política, en nuestras vidas personales,
en pequeñas contrataciones, ¿no? En esto de decir, sí, soy hijo de Dios, pero no pago mis impuestos, soy hijo de Dios, pero estoy enemistado con toda mi familia natural, soy hijo de Dios. Creo que el desarrollo de Isaías en esta palabra fue decir, a ver, iglesia, Dios te promete una salvación a través de Cristo, ¿no? Confía en Él. El capítulo 51 habla de esto, el 52 habla, no tengas temor del hombre, porque en realidad viene para vos una restauración, ¿no? En el capítulo 52 habla de la restauración de Sión, cuando dice en el versículo 1, vístete de tus ropajes hermosos, ¿no? Ropas que ya están preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué me impacta? Me impacta que Isaías habla del qué y el apóstol Pablo en Tesalonicenses habla del cómo, ¿no? ¿Y cómo hacemos, ¿no? En esta preparación para el gran día del Señor, que es el prepararnos para su venida, ¿no? Yo creo y espero la venida del Señor. Sé que muchos la entienden de otra manera, pero yo creo y espero la venida del Señor, pero para eso Él está en una fase de preparación de su iglesia. Y en este cómo, ¿no? De prepararnos sin mancha y sin arruga, el apóstol nos habla de que arranca diciendo, comienza diciendo en el versículo 2, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Esperándolo. Pero ¿qué me impacta de Pablo? Que él da por sentado que nosotros no estamos en tinieblas, que el día no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque somos hijos del día, ¿sí? Y las tinieblas no nos pueden sorprender. Hay una conexión que me impacta muchísimo, que podemos ver aquí en Isaías 51, en el versículo 21, le habla a la afligida, ¿no? A esta Sión opacada y afligida, una iglesia que no ha abierto sus ojos a su realidad en el espíritu, a lo que Dios dice de la iglesia. Dice, estás afligida y estás ebria y no de vino, dice el versículo 21. Pero ¿qué me impacta? Que el apóstol Pablo, en el versículo 6 de Primera Tesalonicenses, dice, estemos sobrios, ¿sí? Y habla, si lo leemos al versículo, aquí lo tengo, dice 5, 6, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, ¿no? Habla de salir de este estado de ebriedad que Isaías habla que no es de vino, sino que yo entiendo que es un estado de distracción, ¿no? La iglesia está distraída en contrataciones, en cuestiones que no tienen que ver con nuestra esencia, en cuestiones que tienen que ver con lo babilónico, con el mezclarnos con cuestiones que no tienen que ver con lo que Dios habla de un mensaje de radicalidad, de santidad, y no me refiero con esto a estar cantando himnos todo el día y estar orando, sino ser santos cuando vas al banco a pagar un impuesto, cuando estás en tu facultad estudiando, cuando estás en tu trabajo, en tu oficina, mostrar la pureza y la luz de Dios en lo que somos, ¿no? Y habla de esto, de salir de este estado de sopor, de ebriedad, de la distracción, la hechicería, que se entiende como esta cuestión de distracción, en donde muchas personas aún tienen ministerios que están sin ejercer por estar enfocados en los negocios de la vida, ¿no? Los negocios que el mundo propone. Entonces, Pablo nos da una serie de herramientas y de acciones en donde nosotros podemos procurar esta iglesia sin mancha y sin arruga en el día a día, ¿no? Nos habla de alentarnos y edificarnos unos a otros, nos habla de reconocer a nuestras autoridades, de animar al desalentado, de sostener al débil, de ser pacientes con todos, de no devolver mal por mal, de procurar lo bueno los unos con los otros. Nos da 3 llaves. Me impacta mucho y amo este versículo porque nos da 3 llaves que manifiestan al Cristo que tenemos en nosotros y son el eje de nuestra salud mental, ¿no? Y espiritual, que es estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, ¿no? Incluso como un paréntesis abro, las nuevas escuelas de la psicología aún plantean que el ser agradecidos es la estrategia, por ejemplo, para que una persona salga de estados depresivos, ¿no? Y Dios ya lo dijo antes a través de su palabra como una estrategia de vida y de salud mental,
Y Dios no aclara muy seguido en la Escritura el tema de su voluntad. Muchas veces hoy tenemos que buscarla en oración, pero acá está explícitamente marcado. Dice que ser agradecido es la voluntad de Dios, es algo que Él quiere para nuestro bien. No porque a Él se le ocurre, sino porque sabe, como nuestro creador y quien nos ha diseñado en cuerpo, alma, espíritu, que es la llave de aspectos vitales de la salud mental. El agradecimiento nos saca de lugares oscuros, nos ayuda a ver lo que hay y no lo que no hay, y nos posiciona en un lugar de luz, ¿no? En donde Dios puede cumplir su obra en nosotros. Sigue diciendo, no apagues el espíritu. Y considero que todo lo anterior, cuando lo hacemos en inverso, apaga el espíritu. El no orar, el no ser agradecidos, el no vivir en gozo, el vivir una vida apagada, ¿no? Apaga el espíritu y menosprecia las profecías. Todo lo que Isaías dijo, ¿no? Dice, no menosprecien la profecía. Muchos piensan que porque Cristo vino, el Antiguo Testamento quedó no vigente y Jesús dijo, no, el apóstol dijo, no vino Jesús a abolir la ley, sino a darle vida, ¿no? Entonces, eh, el apóstol nos llama a no menospreciar las profecías, a no apagar el espíritu, a examinar todo, a retener lo bueno y a abstenernos, dice, de toda clase de mal. Muchos dicen, no, sí, yo no robo, no fornico, no mato. Sí, pero hay pequeñas contrataciones en tu vida que es una clase de mal, y acá la palabra dice absteneos de toda clase de mal, ¿no? No solo de los visibles, de los grandes, de los catastróficos, sino, que algunos consideran así, sino de todo lo que pueda apagar la luz del espíritu en tu vida. Y, ¿Y para qué es esto? ¿No? ¿Para qué? Me impacta muchísimo y me parece tan rico este versículo 23 de Primera Tesalonicenses 5 que dice que todo esto es para ser guardados en tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Para su venida. Y muchas personas viven con enfermedades físicas. Y bueno, y yo me preguntaba primero a mí, ¿no? No es que estoy exhortando sin llevarlo primero a mi vida, ¿no? ¿Será que todo lo que Pablo plantea anteriormente estoy caminando en esas verdades? Porque si hay enfermedad física, y acá la palabra me promete que Dios me va a guardar en espíritu, alma y cuerpo, si hay depresión, si hay ansiedad, si tengo un espíritu contristado, ¿será que Dios dejó de oírme? ¿O será que yo no estoy caminando en este manual de instrucciones que plantea Pablo en Primera Tesalonicenses 5, que leí recién, esta lista de verdades que Él nos deja para caminar en ellas y ser guardados en espíritu, alma y cuerpo, no solo para nuestro bien, sino para ser preparados como iglesia de Cristo para la hora de su venida? Y, y me impacta esto, ¿no? Que no tiene que ver con un esfuerzo personal, porque hay muchas personas que dicen, yo me esfuerzo en ser agradecidos y no me sale, yo me esfuerzo en no hacer contrataciones con algunas cuestiones que no tienen que ver con la luz, pero no me sale. Pero el punto es que cuando, como dice la palabra, fiel el que es el que os llama, en el versículo 24, y Él lo hará. Él lo hace, pero con nuestra acción, nuestra predisposición y nuestro promovernos en acciones concretas, ¿no? ¿Cuáles son las acciones concretas? Como dice Pablo, el que robaba no robe más, el que hacía mal no haga más, como que él no da mucha vuelta, ¿no? En otro de sus cartas, él dice, ¿cómo me aparto del mal? Apartándome, ¿no? Y si necesito del cuerpo para que el Señor me sostenga en esto, pido oración, pido ayuda, pero el punto es volverme de mi mal camino, aún siendo hijo de Dios, ¿no? Si he desestimado la oración, si he desestimado el ser agradecido, si he apagado el espíritu de alguna de esta manera, de hacer lo contrario a lo que el Señor me propone, es en esta hora día de arrepentimiento, es volverme, es creer de que soy iglesia y yo, de mí también depende el ser sin mancha y sin arruga. No es los cristianos de la iglesia dan mal testimonio, es yo soy uno de ellos y yo me ocupo de mi microcosmos para ser esa iglesia sin mancha y sin arruga que el Señor anhela venir a abrazarnos, a restaurarnos y a vivir una vida en plenitud en Él, ¿no? Esto es lo que había entendido en la coherencia de estos 4 capítulos
que pude llevarlo a la luz del espíritu en este tiempo que me propusiste, William. Bueno, Evangelina, sabe que me gustó mucho eso, como lo llamaste, las tres llaves, me hizo acordar de una película por allá en Estados Unidos cuando el presidente maneja unas llaves para encender o no el arsenal nuclear, pero él no tiene las llaves solo, también está el vicepresidente, y también porque algo le puede pasar al presidente, está el vicepresidente, por allá hay un general también. Entonces, si se encienden las llaves al mismo tiempo, hay Ujú, ignición o se disparan, o si no se abren las llaves, pues se apaga, ¿no? Y ujú, esa conexión que hiciste de esas llaves con apagar o no apagar el espíritu, porque eh, podríamos leerlo también de diferente de otra manera. Si estas llaves están abiertas, o entenderlo de esta manera, si estas tres llaves están abiertas, el gozo, el orar y el agradecer, están abiertas, lo que se enciende es el fluir del Espíritu. Es decir, exacto, lo que se enciende es el fluir del Espíritu, pero apague una de las tres, apague el gozo, la oración, o apague el agradecimiento y el Espíritu se apaga. Qué exacto. interesante esas tres llaves conectadas con el Espíritu, ver el versículo en el texto, pero también verlo en el contexto. Y Exacto, porque así como sabemos cuando, bueno, ahora los jóvenes no saben mucho lo que es escribir una carta, pero nuestras generaciones sí, ¿no? Y anhelábamos recibir una carta y una carta es abrir el corazón en un texto en general, ¿no? Uno no le pone apartados, ítems, es escribir de corrido. Y esto que escribió Pablo fue una carta, ¿no? En realidad por cuestiones de quienes organizaron la escritura, hay números que nos ayudan a encontrar una palabra puntual, pero es una misma coherencia, ¿no? Viene hablando con puntos y con cela y con momentos de quietud que simplemente nos hacen reflexionar, pero es un mismo sentir, ¿no? Es estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, ¿no? Porque en realidad si esto no está, apaga el espíritu. Y todo lo anterior también, ¿no? No edificarnos, no abstenernos de toda clase de mal, devolver mal por mal. O sea, todo en su unidad apaga al espíritu y menosprecia la profecía, lo que Dios viene hablando desde la eternidad, ¿no? y otro asunto que me llama mucho la atención aquí es el tema, bueno, el capítulo pues inicia con el tema de los tiempos, no me voy a meter en el tema de los tiempos ahorita, que es un tema muy profundo y del cual he hablado Bien. mucho, sino en el tema de la vestidura. Mire que en el 1, en el 5:8 dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, o sea, parte de la sobriedad es vistiéndonos de la coraza de fe y amor. O sea, la coraza de fe y amor es otro tipo, vestidura de fe y amor. Ya no es la coraza de justicia de la que hablan en Efesios, sino es la coraza de fe y amor, es otra coraza. Ujú. Y un casco que es la esperanza de salvación. Ahora, el casco, es común verlo en los ciclistas o en los obreros de la construcción, que se ponen un casco en la cabeza, o el guerrero que se ponía un casco, tiene que ver con la salvación. Y la salvación, como lo dice el 23, es un tema de salud. El tema de salvación es un tema de salud integral, Exacto, espíritu, alma y cuerpo, como dice el 23. Y yo le agregaría que la salud incluye eso de que hablabas de las contrataciones. La salud incluye lo relacional. Pues yo puedo estar, exacto, ¿cómo hago yo para decir si estoy bien espíritu, alma y cuerpo, si tengo la contratación de ser enemigo de mi familia? Es decir, eso exacto, no puede ser. Eso es salud relacional. Y voy a poner un voy a poner un punto más. Eh, la parte económica, la salud financiera, es decir, entendiéndola como totalmente. que estoy en el propósito de Dios. Es decir, yo digo, si tú estás en prosperidad y es el propósito de Dios, gloria a Dios. Si tú estás en escasez, pero es el propósito de Dios, pues gloria a Dios. El problema es donde tú te encuentres en cualquier estatus de economía sin ser el propósito de Dios. Ahí sí estás en problema. O sea, Exacto. si tu economía de escasez o de abundancia está fuera del propósito de Dios, estás en un severo problema que lo tienes que arreglar. O Ujú. sea, no te estoy hablando de la prosperidad ni de la escasez, no te estoy haciendo querer hacer teología de las dos, de alguna de las dos, ni tomar posición, no. Es Es, que el punto, perdón, William, el punto es este, como vos decís, ¿no? Si es un tiempo, una fase de mi vida
en donde hay un propósito de Dios en que yo transite la escasez, porque no creo que Dios quiera que vivamos en escasez. Muchas Ujú. veces nuestras malas decisiones y nuestras cuestiones espirituales mal gestionadas se manifiestan en la escasez económica, porque todo es espiritual. Yo no puedo decir mis finanzas no tienen que ver con lo espiritual. Yo no puedo decir yo estoy bien espiritualmente, pero vivo pidiendo, vivo de una manera miserable. No, no se condice, eso es una incongruencia en Dios. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales y toda nuestra manifestación es desde lo espiritual. Pero yo no creo en un hijo de Dios que toda su vida viva en escasez y mendigando, porque si no, anularíamos el propósito de Dios cuando le dijo a Adán, fructificaos y multiplicaos, ¿no? Y cuando Él nos bendijo con toda bendición espiritual desde lugares celestes, dice la palabra. Entonces, no condice, ¿no? Como vos decías, está bien, puede ser un tiempo, puede ser una prueba, puede ser una fase de mi vida, pero en esto también se manifiesta, perdón, la coherencia en vivir una vida en Dios y en luz, ¿no? Ver esas pequeñas contrataciones, porque la palabra también lo dice claramente, probadme si no das en el tema de diezmar, si no voy a abrir las ventanas de los cielos, ¿no? Hay cuestiones que, que Dios ya las promete, ¿no? Después de haber pasado por ese proceso de carácter 3 años con mi pastor y amigo William Cherry en Bogotá, el Señor me permitió conocer dentro del movimiento de liberación y me estaba acordando porque hay entidades espirituales de pobreza, o sea, la gente es pobre porque están oprimidos por entidades espirituales de pobreza, pero también nos topamos, como decimos en México, nos encontramos con entidades espirituales que producen riqueza. Entonces, es decir, y en esos, no sé por qué se me ha venido, cada uno le pregunta al Señor si tu estado financiero es un propósito de Él o tiene que ver con alguna entidad espiritual que te está dando prosperidad o te está haciendo pasar por pobreza, porque a veces no son ni siquiera procesos de la persona, simplemente son ataduras de riqueza y la gente no sabe cómo salirse de esas ataduras de riqueza. Y fíjese que una liberación o una sanidad espiritual de esas entidades de riqueza pueden hacer que la persona descienda económicamente. O sea, cosas inexplicables pueden suceder en el mundo económico, que también hace parte pues de la sanidad integral. Qué Sí, interesante pero cómo... en esto, perdón, ¿no? En esto también es bueno analizarlo siempre desde la objetividad que nos da el Espíritu Santo, porque muchas veces el sentir de nuestro corazón, como seres humanos, hablo en la generalidad, tenemos la tendencia de tirar afuera lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y he visto mucho en visiones unidas a lo profético, a lo apostólico, tirar en el afuera, ¿no? Lo que me pasa es culpa de la iniquidad de mi abuelito, de mi mamá, de mi papá, del otro, ¿no? De lo territorial, y yo nunca me hago cargo de mis cuestiones, ¿no? De mis pequeñas Claro, tinieblas. Dijo claro, David, examina mis tinieblas, claro. examíname hasta mis riñones, ¿no? Y la palabra hace alusión a los riñones, a lo más íntimo de los pensamientos. Entonces, esto, que nos expongamos a preguntarle al Señor, es verdad lo que voy a decir, hay veces que son procesos, hay veces que son situaciones que hay influencias, pero no siempre es el otro, ¿no? Siempre está bueno mirarnos a nosotros mismos, examinarnos, como dice Santiago, eh, con la palabra como quien se mira a un espejo, ¿no? El oidor de la palabra es el que se mira al espejo y no se olvida de quién es al momento que se va, sino que se escudriña, se analiza, se autoconfronta con las verdades de Dios y mira a ver por qué la economía no está prosperando en mi casa. Si yo he despejado todo lo personal, el Señor no me lleva a nada personal, ni contrataciones con tinieblas, ni el no ser justo en lo que diezmo, en lo que ofrendo, en lo que doy, o en pecados que estoy sosteniendo en mi intimidad, bueno, ahí sí ya puedo mirar lo territorial, la Claro. influencia de las iniquidades, de mis familiares, de mis ancestros y demás. Pero yo creo profundamente, y es lo que nos ha llevado con mi casa a ser sanos, en mirarnos primero a nosotros mismos y buscar la luz de Dios en lo más íntimo, en todas las áreas de nuestra vida, para después mirar quizás la influencia de la afuera, ¿no? Evangelina, te voy a hacer una pregunta un poco provocativa, en el sentido
simplemente para plantear una conversación. A veces con mi esposa pensamos y conversamos, ella es pastora y psicóloga, eh, y nos ponemos a conversar y tenemos esta conversación. Cuando una persona está anhelando crecer, y claro, uno anhelando crecer necesita ser instruido por ministerios, ya sea en su iglesia local o en la iglesia extendida. Si hay dos escuelas o dos instituciones, una profética y la otra del carácter, ¿cuál, cuál sería primero a la otra? Vamos a llamar que hay una escuela que es la escuela del carácter y la otra es la escuela profética o la escuela ministerial, para hacerlo más global. La escuela ministerial o la escuela del carácter. Para ti, ¿cuál sería primero? O, las, o tú dirías, depende de, o como se quiera abordar, porque nosotros tenemos con mi esposa creer que más que hemos vivido tantas experiencias que nosotros creemos que ya no nos, en Colombia hay un término que se llama descresta, ya no nos impresiona la unción de nadie, nos impresiona el carácter de alguien, de un buen esposo, de un buen padre, de un buen hijo, de un buen empresario, de una buena persona. O sea, si algo es de admirar para nosotros, ya no es el ministerio, ya hay tantos mantos ministeriales y tantos regalos que han venido del cielo. Entonces, si algo nos impresiona es una persona de carácter, y voy a decirlo con mucho respeto a todos mis amigos que me están escuchando, es tan Mm, difícil encontrar personas con carácter. Entonces, mm. te hice la pregunta y te la contesté, pero es como provocando una conversación, a ver tú qué opinas de Mm. nuestras conversaciones. Sí, la verdad es que ser taxativo en una respuesta sería como ser demasiado invasivo a lo que el que está escuchando puede llegar a creer. Pero yo te puedo responder, lo que se me venía al escucharte, es responderte una porción que el Señor siempre trae a mi corazón, y es 1 Corintios 13, ¿no? Cuando Pablo viene hablando de los dones, 1 Corintios 12 y 13, ¿no? Que viene hablando de los dones, de que en la iglesia, bueno, primero el apóstol, luego el profeta, luego el maestro, y viene citando los diferentes dones de milagros, de ayuda, pero como hablábamos recién, como una carta es una totalidad, él no dividió en capítulos y en versículos cuando escribió, termina diciendo en el capítulo 12, y aún yo os muestro un camino más excelente que todo lo que tiene que ver con los dones proféticos y demás, y habla del amor, habla de la excelencia del amor, ¿no? Que el amor es paciente, es bondadoso, es, no tiene envidia, no es jactancioso, y esto no es ni más ni menos que el carácter de Cristo en nosotros, es la humildad, la obediencia, la sujeción, es no tener un concepto de sí mayor que el que debemos tener, es honrar al otro, es honrar a nuestras autoridades, es sujetarnos a nuestras autoridades, primero en casa, porque por ahí las esposas decimos, no, yo me sujeto al pastor, pero en casa somos, como decimos, unas cabras que no nos sujetamos a nadie, ¿no? A mí no me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Y en esto se ve el carácter, en que en la congregación somos todos muy bonitos, somos todos muy santos, cantando, levantando las manos, corriendo de la silla al ancianito que viene a sentarse, pero el punto es, ¿quiénes somos en donde nadie nos ve? En la vida cotidiana, en donde podemos decir, yo soy un profeta a las naciones y en la congregación no dejo de bajar palabras y palabras y palabras, pero en mi coherencia, ¿dónde está 1 Corintios 13? El amor todo lo soporta, soporta al más débil, soporta la agresión de otros sin devolver de la misma forma, soportar el rechazo aún o sea, de los que amamos, soportar el rechazo de nuestras autoridades a veces, de nuestros discípulos, soportar el rechazo y aún enfocarnos en lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Todo esto creo que es algo que nos llama, no sé si es a estudiar una cosa o la otra, pero es como, creo que la palabra de Dios está respondido, ¿no? Podemos tener los dones más excelentes, pero si no tenemos carácter, si no tenemos amor,
si no tenemos humildad, si no tenemos mansedumbre para soportarlo todo, para ser pacientes, para ser bondadosos con los demás, aun cuando los demás no lo sean con nosotros, es como que todo lo demás no tiene sentido, ¿no? El amor nunca deja de ser, dice la escritura, y creo que todo puede pasar, como dice, pero permanece la fe, la esperanza y el amor, y de todos ellos el mayor es el amor, porque el amor es Dios, ¿no? Es la misma esencia del carácter del Padre. Entonces, creo que no se trata de estudiar una escuela, sino de ser, ¿no? ¿Quiénes somos en él? Y formarnos en ese carácter de Cristo va a hacer de que lo profético fluya, ¿no? Fluya en su naturalidad, porque si los dones están en nosotros, se nos fue dado en el momento que fuimos sellados con las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu, y están en nosotros. Entonces, cuando uno va trabajando sobre el carácter, sobre la esencia de la humildad de Cristo en nosotros, el amor, la humildad, la obediencia y la sujeción, que yo considero los puntos más importantes del carácter de Cristo, fluye solo lo que tenemos, ¿no? Ahora, Evangelina, se me ocurre preguntarte lo siguiente, aprovechándote, cuando hablamos de carácter, que es obediencia, sujeción, humildad, ya no nos enfoquemos tanto en iglesia, sino enfoquémonos en el cuerpo, Ujú. que a veces puede ser lo mismo, pero a veces pueden haber distingos diferentes. Enfoquémonos en el cuerpo. Tú eres una célula o un átomo del cuerpo de Cristo. ¿Tú qué eres dentro del cuerpo? ¿O eres un órgano? ¿Tú qué eres en el cuerpo? Yo formo parte de una célula, de un órgano del cuerpo de Cristo, así Vamos a lo decir que considero. eso es qué es una célula, es una molécula, es un átomo, ¿qué es? ¿Cómo te lo Una imaginas? célula es la parte vital de que trabajando en conjunto con otras células le da vida a un tejido o al organismo en sí mismo, ¿no? Claro, Cada parte del cuerpo tiene diferentes tipos de células, pero correcto. la célula es una unidad de vida en sí misma, pero que conforma vida en el cuerpo trabajando en unidad con otras células, Bueno, ¿sí? Evangelina es una célula, ¿sí? En el cuerpo. Sí. Ahí, pues, ¿cómo ves? Estamos hablando de cuerpo, no estamos hablando de iglesia. La iglesia, pues, puede estar en proceso de ser limpiada, de ser restaurada, bueno, en fin. Pero el cuerpo, pues, debe funcionar armónicamente. Hábleme del carácter de esa célula evangelina dentro del cuerpo. Hábleme del carácter. ¿Sigue siendo válido que la célula dentro del cuerpo sea obediente, sea sujeta, sea humilde, o que cumpla su función, o que sea sana, que no sea una célula cancerígena ni esté enferma? Porque ¿qué pasa si la célula está enferma? Pues enferman los demás, ¿no? Si no cumplen su Ujú. función. Tú puedes echar a perder todo el cuerpo si te enfermas como célula. Claro. Claro, en realidad me quedé pensando en tu primer concepto. Entiendo que quizás lo que querés hacer es no hablar puntualmente eh, a cuestiones de formato. Pero cuando yo hablo de iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. No hablo de una congregación ni de una institución. ¿Me explico? Yo no hablo de una Sí, sí, institución iglesia. sí, Hablo del cuerpo de Cristo al hablar de iglesia. O sea, sí, nosotros somos una parte la congregación, podríamos definirla como una parte del cuerpo de Cristo que opera bajo una unción específica que bendice y edifica el cuerpo de Cristo en su totalidad, ¿no? Estamos de acuerdo, pero hágale esfuerzo, tranquila, hágale esfuerzo. Sí, Yo sí, estoy sí. de acuerdo contigo, simplemente hágale esfuerzo ya de deslindarte un poquitico así sea la Iglesia Universal de Cristo. Como lingüísticamente, a lo mejor haz el ejercicio de separarte un poquitico de la Iglesia e imaginarte la dimensión de cuerpo. Tú Sí, en la dimensión de cuerpo como célula, ¿a quién le haces caso? sí, Estamos hablando de obediencia. Tú como célula, ¿a sí. quién le haces caso? Como célula, Como a la cabeza. célula, Sí, como célula, digamos, imagínese una célula del hígado o una célula del páncreas. ¿A sí. quién le haces caso? ¿A quién le obedeces? Bueno, en realidad si hablamos desde lo orgánico, cada órgano tiene centros de regulación del sistema nervioso, no solamente el central, sino el periférico, el autónomo, y tiene regulaciones
regulaciones propias que a la vez están inervadas por el sistema nervioso central al cerebro, A tu ¿sí? cerebro. O ¿Quién es sea, la el cabeza? hígado no pasa al gobierno del cerebro si su gobierno mediato, por decir así, que no se lo permite, pero a la vez está todo tan perfectamente unido que el cerebro tiene total coherencia con esos gobiernos mediatos de cada órgano. Entonces, yo, configurada como una célula, me voy a sujetar al gobierno mediato que entiendo está bajo el sujeto, bajo la sujeción coherente del gobierno madre del cerebro como, y del sistema nervioso central, ¿no? No solo del cerebro, sino de, todo, de toda la inervación de la columna y todo el sistema nervioso central que termina en la médula espinal, ¿no? Entonces, entiendo eso, ¿no? Figurativamente hablando, si yo soy una célula y me revelo, ¿no? Que así comienza el proceso cancerígeno, eh, ¿qué voy a hacer? Voy a afectar inmediatamente a mis células compañeras, porque, como Claro, yo le decía recién, si bien yo tengo vida en mí misma, pero a la vez genero mis funciones en la unidad de las demás, claro, ¿no? Entonces, claro. si yo me revelo y dejo de hacer lo que tengo que hacer como diseño, ahí comienza donde una célula, como dice la medicina, se vuelve loca y empieza a multiplicarse muy rápidamente, fuera de lo normal y fuera de los procesos esperables, y es ahí donde empieza a multiplicar rebeldía, ¿no? Donde Claro, empieza a multiplicar claro. lo que no debe multiplicar, que es lo que tiene, está llamada a hacer, ¿no? El punto al que quería llegar era más o menos el siguiente. A veces en este mundo globalizado y en este mundo de libertades individuales, a veces como que cada quien tiene, según el concepto pues humanístico, la libertad de hacer lo que quiera hacer. No, porque si somos parte de una célula, de un órgano, aunque tengamos niveles de autonomía y de supervisión antes de ir al cerebro o a la cabeza, si una célula decide apagar estas tres llaves, decide apagar el gozo, la oración o el agradecimiento, y esa célula simplemente la decide apagar, es decir, decide apagar el espíritu, porque la célula es autónoma, decidió apagarlo, esa célula se Ujú. volvió un problema dentro del cuerpo. O sea, una persona, ahora sí hablemos de iglesia, una persona que autónomamente quiera apagar el espíritu nos va a perjudicar a todo el Por cuerpo. supuesto. Totalmente. Y ese es el concepto que Pablo dice, por favor, iglesia, entendete como cuerpo. Ya no son más tus pecados, tu privacidad, tu vida, porque esa cohesión, esa escisión mental que tenemos de mi vida y la vida del otro, no existe en Dios. Por eso Pablo usó la figura del cuerpo, somos un cuerpo, y dice que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. O sea, cuando uno está mal del estómago, eh, tendemos a tirarnos a la cama y a bajar nuestro ánimo porque aún nuestro cerebro, nuestro estado anímico, toda nuestra posición de esquema corporal se comprimen para sostener el dolor del estómago en ese momento. Cuando nos golpeamos a la noche, cuando nos levantamos para ir al baño y nos golpeamos el dedo más chiquito con algún mueble por la oscuridad, el resto del cuerpo no dice, bueno, es el dedo más chiquito que se la arregle solo. No, no. Paramos lo que estamos haciendo, miramos qué le pasó a nuestro dedo, ¿no? Nos dolemos todos con él. Entonces, lo que yo hago en privado me influye totalmente, influye a todo el resto del cuerpo. Claro. Eso es así, Y ¿no? por eso los centros reguladores del órgano, llámense autoridades que Dios ha puesto a las células, por eso hay que rendir cuentas, por eso debemos ser exhortados, por eso Exacto. debemos ser animados, es decir, porque a veces aparece como si esas corrientes humanísticas, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera, no, espérate, es que si tú haces lo que quieres, vas a perjudicar a todo el cuerpo. Exacto. ¿Sí? Una Exacto. célula que se nos enferme y que se nos haga cancerígena, que apague el espíritu, nos metió en problemas a todos por un tiempo, Exacto. mientras que ese cáncer es extirpado por el cirujano, ¿no? El cirujano viene y extirpa la célula y la saca, pero mientras la saca, nos ha causado un problema a todo el cuerpo. Mire la importancia del cuerpo. Exacto. Totalmente, porque en realidad cuando hablamos de ser cuerpo, hablamos de una cuestión integral y hablamos de que no nos podemos escindir
porque justamente muchos dicen, yo estoy bien con Dios, a mí no me hace falta congregarme ni ir a ningún lado, porque yo estoy bien con Él, yo oro en mi casa, estoy gozoso en mi casa y doy gracias a Dios en mi casa. Y yo pregunto, si yo me corto este dedo y lo dejo arriba de un mueble 4 días, por más que en algún momento fue parte de mi cuerpo, si yo lo corto de mi mano, empieza un proceso de putrefacción, porque ya no Claro, está unido a la vida, claro. ¿sí? Entonces, yo no puedo decir de que no necesito del cuerpo, ¿sí? Ese dedo puede vivir con procesos químicos de nuestra tecnología actual, puede vivir, se pueden mantener las células vivas un par de días, que quizás en la antigüedad no, se echaba a perder a las 12 horas, empezaba su estado de putrefacción, pero no más que eso. Entonces el punto es decir, yo me reconozco parte del cuerpo de Cristo en función y en sujeción. Y cuando hablamos de sujeción, yo no entiendo como subordinarse, sino sujetarnos, ¿no? Como en esos juegos del parque que llevamos a nuestro hijo de montaña rusa, que lo primero que te dicen cuando subís es, sujétate, mira que podés volar, ¿no? Entonces el sujetarnos es poder seguir en nuestro lineamiento de vida y en la unción que Dios nos ha dado como pequeña célula, en el lugar que yo elegí para ser parte del cuerpo, ¿no? En el lugar que yo entiendo que soy parte del cuerpo. Evangelina, tú estás con tu familia, con tu esposo, ejerciendo allá ministerial y laboralmente en Córdoba, Argentina, como hija de Dios principalmente, pero también como pastora y como psicopedagoga. Si alguien quisiera, que nos está escuchando y está en Córdoba, tenemos gente que nos sigue en Córdoba, fíjese, dentro de las 10 principales ciudades que hay en el grupo de público en Facebook. eh, es como la quinta o la sexta ciudad es Córdoba. Si alguien es, está anhelando, de pronto está en la posición de, yo solo con Dios, pero ha escuchado que necesita estar en el cuerpo o adherirse al cuerpo, ¿nos puedes dar algo de información si alguien se conecta con lo que ha escuchado y quiere, y quiere saber esto de tu iglesia o de los productos educativos o los programas que ofrecen? Así ¿Puedes es, comentar sobre eso, por favor? cómo no. Contarles que nosotros estamos en las redes con mi esposo como Instituto ABA, dos veces B larga o B alta A, ABA, Institución ABA, en Facebook, en Instagram, y allí hay números privados para quienes estén interesados en contactarse, y ahí le daremos más información de tipo privado, el nombre de la congregación, si es que quieren formar parte, de la congregación de la cual formamos parte, no hay ningún problema, pero en estas redes nosotros ofrecemos también tips y ayudas puntuales para padres que están en tiempo de crianza entre 0 y 20 años, también he escrito un libro para poder bendecir a padres no solamente cristianos, sino quienes no conocen a Cristo, de poder tener herramientas concretas de crianza, todo bajo principios en Dios, pero también desde las herramientas que la técnica nos ayuda, es una herramienta que nos permite en algunas cuestiones repensar nuestra crianza y ser más funcionales, ¿no? Nosotros hablamos de lo que nosotros hablamos en ABA, contarle esto cortito, justamente por nuestra historia de vida como padres, que nos equivocamos mucho también, es no predicar una perfección en la paternidad, sino una funcionalidad. Es decir, padres perfectos no nos reconocemos ninguno de nosotros, ¿no? Jesús mismo los dijo, si ustedes siendo malos le pueden dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Dios nos va a dar el Espíritu si se lo pedimos. O sea, ya dio por sentado que no vamos a ser buenos como Él es en ningún área de nuestra vida y tampoco en el ser padres, pero sí bajo el caminar en su espíritu o el poder llamar a la luz ciertas cuestiones que heredamos de nuestra historia como hijos, de lo que el sistema nos propone, es decir, ayudarlos a ser papás funcionales, que les sirvan a sus hijos para lo que le tienen que servir, no perfectos, ¿no? Y esto nos dedicamos a difundir este mensaje. Muy bien. ¿Y el libro cómo se llama y cómo lo pueden conseguir?
Allí en la página de ABA está la forma de contacto. Justamente estaba viendo si tengo algún ejemplar aquí, no lo traje conmigo, pero se llama No nacen de un repollo, cómo educar a nuestros hijos en una crianza funcional. Y bueno, esta frase nace así de modo gracioso, porque en el consultorio, a la vez al trabajar tantos años con padres, eh, era una frase que es un refrán, un dicho aquí en Argentina, en donde cuando uno dice, ay, ¿por qué será que el niño grita tanto? Y bueno, uno responde, bueno, no nacen de un repollo, alguien tendrán que salir, ¿no? Claro. El tema es poder mirarnos como padres y ayudar a cambiando nosotros en estilos de crianza, podemos modificar la formación y el formato de nuestros hijos, que en realidad ellos se van criando a nuestra imagen, ¿no? Así es. Qué bonito todos estos temas. Son temas muy hermosos, de mucha bendición. Todos somos hijos, todos, la mayoría de los que nos escuchan, bueno, la gente adulta es papá, o los jóvenes algún día serán padres. Pastora, muchas gracias por haber compartido con nosotros en Café de Oración. Qué bonito cómo juntaste, cómo hilaste estos 4 capítulos y cómo llegamos finalmente a esos 3 temas, ¿no? Fe, amor y esperanza. Primera de Tesalonicenses 5:8. Fe, amor y esperanza. Vestiduras para guardar eso, fe, amor y esperanza, porque todo lo demás puede pasar, pero sin fe, amor y esperanza, pues no hay nada. Nada somos Así es, y ¿no? finalmente son vestiduras para de fe, amor y esperanza. Primera de Tesalonicenses 5:8. Qué Y bonito poder. recordando, William, que en Isaías, en el 52, donde habla de cómo Dios va a restaurar a su iglesia, Sión, habla de que hay preparado, dice, vístete de tus ropas hermosas, ¿sí? Y la Vestiduras. coherencia con Tesalonicenses, que está preparada una vestidura en fe, en amor y en esperanza, que es el revestirnos en la esencia de Cristo. A vestirnos en Cristo. Bueno, amigos de Café de Oración, hemos tenido el día de hoy a la pastora psicopedagoga Evangelina Fichetti desde Córdoba, Argentina. Evangelina, una vez más, muchas gracias, muchas No, por bendiciones. favor. Espero que haya sido de luz y de bendición esta palabra. Amén. Un Así abrazo es. para todos, los espero por Instituto ABA, a quienes tengan deseos de seguir en contacto. Gracias, Muchas William, gracias. por la invitación. Chau, chau. Bueno, chao, chao. Bendiciones.